Ley General de Educación. En el siguiente video aprenderemos sobre la estructura, contenido y artículos más importantes de la nueva Ley General de Educación. Acompáñenos. Fue publicada bajo el mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día 30 de septiembre de 2019. La ley contiene 11 títulos, dentro de ellos 36 capítulos que incluyen un total de 181 artículos y 11 más que son transitorios. Transitorio. Se refiere a la disposición destinada a regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento, o que son creadas por virtud del mismo. Estas deberán dar cumplimiento a esto según sea aplicable a la ley. A continuación, un breve repaso por los títulos cuyos artículos son más sobresalientes. El título primero habla sobre el derecho que tenemos los mexicanos a la educación. Nos dice que es el Estado el encargado de respaldarla y que ésta va a ser equitativa y de excelencia. Abarca aspectos como el derecho a la educación, las especificaciones de la nueva escuela mexicana, la estructura de planes y planteles educativos, los niveles de educación, la mejora continua que debe tener nuestra educación, la corresponsabilidad de la sociedad para el bien educativo y la validez de documentos y certificaciones. Será una educación democrática nacional y sin hostilidades, que incluirá los conceptos y principios de las ciencias ambientales y saberes necesarios. El artículo 37 nos dice que la educación básica está compuesta por educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. El artículo 49 nos habla del respeto a la autonomía de las universidades para ejercer libertad de cátedra e investigación. También nos dice, se garantizará el derecho a la educación a las personas que tengan barreras para el aprendizaje, esto en el artículo 64. El artículo 78 nos dice que son los padres y tutores los responsables del proceso educativo de sus hijos. El artículo 99 nos menciona que los inmuebles de los planteles educativos deben ser de calidad para una educación de excelencia. El 102 dice que las autoridades educativas tendrán prioridad por las escuelas de localidades aisladas y marginadas. En el artículo 108 nos habla de los consejos técnicos y su finalidad para la mejora escolar. Artículo 110. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional, para el incremento del logro académico de los educandos. En el proceso de mejora continua se promoverá la inclusión de las instituciones públicas de educación superior, considerando el carácter de aquellas a las que la ley otorgue autonomía, así como las instituciones de particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los estados y Ciudad de México en sus respectivas competencias las atribuciones siguientes. 1. Presentar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente. 2. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas de materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la Secretaría. 3. Proporcionar a la Secretaría los contenidos regionales que haya de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y además para la formación de maestras y maestros de educación básica. Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y de los estados, promover y presentar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad,
También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones 8 a 10 del artículo 115. Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México coadyuvarán al mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz de estos. Artículo 123. Las autoridades educativas federal, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas. Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar. Artículo 127. Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente. La Secretaría emitirá los lineamientos para cumplir con lo establecido en este artículo. Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 1. Hacer que sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. 2. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 3. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos en las actividades que dichas instituciones realicen. 4. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media superior vinculará a esta, activa y constante, con la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su colaboración para tales efectos. Será decisión de cada escuela la instalación y operación del Consejo de Participación Escolar, o su equivalente, el cual será integrado por la Asociación de Madres y Padres de Familia, maestras y maestros. Artículo 138. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social las tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral. Artículo 139. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que las rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirá al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 15, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la presente ley. Artículo 141. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Asimismo, en el artículo 143 nos dice que los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regularización respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional. Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 1. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación. 2. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine,
en coadyuvancia con las autoridades competentes conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables y 3. Con los planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes. En el caso de educación distinta a la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Artículo 151. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia, por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales consideren dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporados al sistema educativo nacional, deben cumplir con las disposiciones de la presente ley. Además, podrá requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo. Artículo 160. Son obligaciones del visitado: 1. Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier medio la visita. 2. Acreditar la personalidad que ostente, así como señalar el carácter con el que atiende la visita. 3. Permitir y brindar facilidades para el acceso oportuno y completo a las instalaciones del plantel, documentos, equipamiento, entre otras, que se habrá de verificar. 4. Exhibir los documentos que exijan las disposiciones aplicables en materia educativa conforme el objeto de la orden de visita. Artículo 164. Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirá en las siguientes. 1. La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo. 2. Ordenar la suspensión en información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta ley o 3. Colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo. Artículo 172. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia, la sanción puede ir desde una multa, la revocación de la autorización otorgada o la clausura del plantel. Artículo 175. La diligencia de clausura se llevará a cabo en días y horas hábiles, pudiendo habilitarse días y horas inhábiles, cuando así se requiera para el debido cumplimiento. Artículo 180. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones de esta ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.